Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a Libro Abierto, su programa de literatura y libros. El día de hoy vamos a conversar con Héctor Alejo, aquí lo tenemos de invitado. Muy buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. También nosotros estamos aquí felices de tenerte en el programa. Y bueno, para comenzar, voy a presentar un poquito a Héctor, que, bueno, como aquí en este programa a veces vienen promotores de lectura, escritores, promotores de cultura también. Entonces, bueno, Héctor es un escritor, es autor, ¿ok? Él, bueno, es un autor que ha incursionado en varios géneros literarios. Tiene publicados 7 libros y entre esos títulos tenemos La raíz siniestra de Ernesto Atenco en 2016, El falso Apey, Apeiron, Apeyron, exactamente. Apeiron Apeyron. del 2019, 30 días de octubre del 2021, que por ahí leí que tu cumpleaños era el 30 de octubre, que a lo mejor Es tiene que correcto. ver, ya Mucho nos cariño. Sí, contarás. sí, así es. Y Apologías de un olvido, 2022, Hojas libres, 2023. Em, Aquí tengo Anagnórica Anagnórica Centuria. Centuria, Anagnórica Centuria. Ujú, ok, del 2024. Bajo otra mirada, 2024 también. sí, ujú, Y bueno, también tiene su trabajo publicado en varias antologías. sí. Él ha participado también en diferentes ferias de libro, en diferentes lugares de México y me parece que también en otros países, ¿verdad, Héctor? En Cuba. En febrero de Oh, este año estuvimos en La Habana. Ujú. ok, súper padre, padrísimo esto de viajar y compartir en otros territorios, ¿no? Claro, claro, claro. Muy Ahorita bien, bueno, platicamos de esa gente. Ujú. sí, ok, bueno, y pues vamos a empezar por donde se empieza, ¿no? Aquí, ¿cómo comenzó tu camino en la escritura? ¿Cómo es que descubriste que te gustaba? ¿Cuándo dijiste, quiero escribir? Pues fíjate que tengo ya algunos años en el ámbito, bueno, ya de forma, vamos a decirlo, constante, o hasta si quieres poner el título profesional, pues tengo a partir del 2016 para acá. Mm, Pero yo empecé en talleres allá por los años del 2005, 2006 con Carmen Simón. Eh, Realmente la intención de empezar a escribir fue porque me pude dar cuenta que había muchas cosas en mi imaginación, en mi mente, que vamos, bajo la estructura adecuada, quería escribirlas, ¿no? Quería plasmarlas. Pero como, obviamente, eh, como principiante, pues no tienes la más remota idea de cómo se inicia en esto. Entonces decidí ir a un taller para que se me pudiese orientar y conocí el taller de Carmen Simón, se llamaba el taller del Arcángel en aquellos años. Y la verdad que caer en sus manos fue algo muy favorable para mí porque realmente yo no tenía la más remota idea de cómo escribir estas cosas, ¿no? Entonces ya a partir de su instrucción, pues empecé a fluir un poquito más, no tener tantos obstáculos para hacerlo. Digo, yo siempre menciono que cuando Carmen me conoció, de haber dicho, bueno, ¿y qué trae, no? Porque sí, había mucha locura, demasiadas cosas que aún de repente todavía permanecen en la actualidad, pero ella tuvo el tino y la paciencia para poderme guiar y de alguna manera tener un poquito más de método para poder escribir. Y digo, siempre me ha gustado la cuestión literaria porque yo fui un niño lector. Si mm, quieres ver este librero, pues ese librero sí, que mis padres tienen para mi hermana y para mí, pues está lleno de libros. Entonces nosotros pasábamos las tardes leyendo. Y yo creo que por consecuencia natural, a partir de la lectura, pues llega la inquietud por la escritura. Obviamente, como te comento, pues yo no tenía la más remota idea de cómo hacerlo, mm, hasta que caigo en manos de Carmen Simón y ya me dio una guía. Y después ella se tuvo que ir a Barcelona por cuestiones propias de su carrera también literaria, porque quería despegar, veía que aquí en Querétaro no había tantas oportunidades y se fue a Barcelona y allá despegó. O sea, de hecho ya tiene más de 20 años allá, 25 años tiene allá. mm. Y sigue promocionando su taller y sigue escribiendo y la verdad ha tejido un gran prestigio allá en Barcelona. Y bueno, después de eso yo empiezo a ser un poquito más autodidacta hasta que caigo allá por el 2007, 2008
en el taller de Roberto Cuevas. Roberto acaba de morir, tiene un año que murió más o menos. Y él también ya con su practicidad, su conocimiento también empezó a guiarme. Y ya después todo lo demás lo he hecho por mi cuenta, de forma, te digo, autodidacta, leyendo, sobre todo conversando con gente que ya tiene más trayectoria y es ahí donde me animo a escribir, ¿no? A publicar mi primer libro, mi primer compendio de cuentos, La raíz siniestra de nuestro Atenco, que realmente quien me apoyó desde el principio fue mi mamá, ¿no? Mi mamá fue la que dijo, tienes ya estos cuentos, hay que sacarlos a la luz, vamos a ver la forma, y fue así como encontramos una editorial que nos apoyó y sacamos ese primer libro. Ay, qué padre que tengas o que hayas tenido el apoyo de tu familia, ¿no? Está padrísimo. Sobre todo mi mamá, Oye, mi mamá es mi primera lectora, o sea, hay algo que escribo y siempre se lo muestro a ella. Y ahorita que mi hermana está con nosotros, también le muestro siempre mi trabajo, ¿no? Porque para mí es muy importante saber lo que opinan al respecto, ¿no? ujú. Ok, entonces dirías que a lo mejor tu familia son lectores, de alguna manera influyeron como a Sí, este gusto. claro, pues te digo, la que comenzó todo junto con mi padre fue mi mamá. Mamá Ujú. es lectora, mi hermana es lectora. Entonces, realmente nosotros como núcleo familiar tenemos esa pues vamos, ese buen hábito, ¿no? El hecho de leer siempre. Qué padrísimo que ser niño y tener a tu disposición, pues libros ahí, ¿no? Padrísimo. Sí, de ¿Recuerdas todo alguno tipo. que... Sí, no, de hecho, de todo tipo. O sea, empezamos obviamente con los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, de Andersen, de Charles Dickens, que digo, obviamente Dickens es más, es un poquito más oscuro, pero nosotros ya Ujú, lo leíamos. Y por ahí, no sé, yo tendría como unos 6 años, 7 años. Mi papá compró Demian de Hermann Hesse y leí ujú. Demian de Hermann Hesse a esa edad, sin entender nada absolutamente. También leí los varios y tampoco no, o sea, son lecturas muy avanzadas, pero la forma en cómo estaban escritas me atrapó. Te digo, sin entender absolutamente nada, porque pues yo venía de una literatura encasillada en lo infantil, ¿no? Y Ujú. en lo fantástico, de repente encontrar ese tipo de narrativa más reflexiva, para mí fue algo muy revolucionario, ¿no? Afortunadamente, digo, conté siempre con la opinión de mi mamá y la clarificación para entender ciertas lecturas, ¿no? Pero sí, gracias a ellos, pues yo fui niño lector y pues eso trascendió después, o está trascendiendo en mi escritura, ¿no? Sí, qué bueno, porque sí es verdad eso que mencionaste hace unos momentos. Cuando eres lector, eh, inevitablemente te dan ganas de escribir también, ¿no? O sea, no puedes, no sé, no leer y que no quieras escribir, ¿no? Bueno, si te gusta leer, a veces si no te gusta leer, pues menos escribir tal vez. Y No sé, yo creo puede que ser. las dos cosas vienen ligadas, ¿no? En algún momento se tiene que dar, aunque sea el ejercicio del diario, ¿no? El de escribir Mm, algo sobre las remembranzas del día. Pero sí, yo a mi juicio considero que ese es algo, y es un paso inevitable. Si lees, en algún momento escribes. ujú. Así es. Te inspiran pues lo que lees, ¿no? La introspección, lo que te hacen pensar, reflexionar. También lo quieres externar después. Sí, de hecho también pues, la misma vida Mm, es pues yo generalmente la inspiración la denoto más con el trabajo diario, ¿no? O sea, eso mm, llega. A veces estamos muy finos y escribimos algo que igual en un día normal no lo traes, ¿no? Al presente. Pero lo importante es el trabajo y eso yo le llamo que en algún momento te encuentras con inspiración y sale un texto bastante interesante, ¿no? ujú. Y mencionabas que te formaste con Carmen Simón, ¿verdad? Con ella. Ajá. Por ahí leí con el método lebreriano. ¿Qué es? Ajá. Mira, ella fue alumna de un escritor uruguayo, ya fallecido, que se llamaba Mario Lebrero. Él Mm, tenía una particularidad en su narrativa que empezó a dejar de lado mucho las descripciones de los entornos y se centró más a la percepción de los personajes, ¿no? Todo lo que sentía y a partir de ello iba conformando las historias. Entonces, Carmen, de alguna manera, generó una metodología basándose en las enseñanzas de Mario Lebrero y ella formulaba frases disparadoras y de ahí nos motivaba a hacer un relato. Cualquier tipo de frase, o sea, puede ser, digo, las frases que ella hacía eran
muy buenas, o sea, sí, que yo decía, bueno, ¿y dónde sacó esto, no? Pero eran el principio de algo, sí, eran el principio de algo, entonces era inevitable también con ella que esa frase no me hiciera conexión con algo. Entonces, en eso se basaba su taller, ¿no? De esa conexión emocional para poder desarrollar un texto, e irlo trabajando. Ujú. Órale, entonces es como tú seguir el inicio de una historia. Sí, o sea, a partir de una frase, que puede ser Mm. hasta trivial si quieres, pero que te hiciera conexión a ti, y ya tú de ahí formar en base a tu emoción un texto. Ujú. Órale, hasta puede ser, pues sí, un ejercicio de creatividad, ¿no? Era muy Podría creativa. Sí, funcionar la verdad muy que bien. sí, sí, Muy así bien, es. bueno. Entonces, ahora sí, háblanos un poquito de tus libros, desde el primero hasta el último. ¿Son novelas, cuentos, poemas? Son relatos breves. Los dos primeros libros son de relatos breves. La diferencia entre uno y otro, bueno, el primero que se llama La raíz siniestra de Ernesto Tenco, es que los relatos vienen constituidos y basados en algún hecho real, en Ah, algún hecho que a mí me pasó o yo lo vi, me lo comentaron, pero conocí a las personas que lo vivieron. Y de ahí es el hilo conductual de esos relatos. Hay muchos relatos que los escribí cuando yo vivía en Veracruz, ahí en el puerto, y hay varios personajes con los cuales conviví, que los hice luego personajes literarios, y esa parte fue bastante simpática, fue muy agradable poder escribir así. Y el segundo libro ya me permitió hacer un poquito más en cuanto a desbordar la imaginación. El falso Apeirón es netamente un compendio de cuentos fantásticos, donde impera muchísimo, te digo, la imaginación, la locura, estas razones que a veces no comprendemos. Abordo mucho la muerte, pero no en el sentido tan estricto del concepto, sino también parto como si fuera una puerta que se puede abrir y puede darnos múltiples opciones. Entonces, fue muy divertido hacerlo porque me permití indagar en muchas cosas que tal vez a veces como seres humanos nos quedamos nada más en este contexto, ¿no? Cuadrado. No, aquí sí me permití brincarme eso y disfrutarlo, ¿no? Porque también fue un ejercicio nuevo para mí. Ujú. ¿y como qué temas abordas en tus libros? Bueno, en estos dos primeros. En el primero abordo mucho la realidad, o sea, mucho, mucho. O sea, hablo, por ejemplo, hay un cuento que de hecho me comentaban mucho que se llama El Millón Perdido, que es, de hecho, es una anécdota muy comentada en un pueblito de Veracruz, que unos lugareños encontraron unos costales y pensaron que eran cal e hicieron con eso pintaron un campo de fútbol y un campo de béisbol. Pero resulta que no era cal, era cocaína. Entonces, ese relato, ¿no? También en ese mismo libro hablo sobre el asesinato de Obregón, por ejemplo, es también basándome en relatos de la gente, no tanto yéndome a la historia, sino a veces de estas cuestiones que no son oficiales, vamos. Mm. Y también fue muy entretenido hacerlo. Tengo un relato también que se llama El acoso mortuorio, que es sobre uno de mis maestros que tuvo la fortuna de vivir, bueno, yo digo la fortuna, pero vivió hasta los 98 años, el maestro Felipe, y de lo que él pasaba cuando se enteraba de una muerte de alguien más joven que él. Entonces, todo lo que él vivía, ¿no? Diciendo, pues yo tengo tantos años y ya por tributo a la tierra, pues ya me toca, ¿no? Pero pues él no Ajá. se iba, o sea, no, él no moría, y ahí pasaron muchas, inclusive generaciones de alumnos, él se enteró Guau. que habían muerto y él seguía ahí, entonces hablo sobre ese acontecimiento, ese sentir en uno de los relatos. Entonces digo, son mucho de la realidad. Ahorita me viene a la mente también uno de un poblado en Puebla que tuvo es una tragedia por la cuestión del petróleo, ¿no? Yo también hablo acerca de esta explosión que pasó hace algunos años, ahí por alrededor del 2010 más o menos. También hablo acerca de esto. Entonces, este primer compendio de relatos de la raíz de Ernesto Tenco vienen referidos más sobre temas reales, ¿no? Mm. Sobre sucesos que realmente tuvieron una base muy realista, ¿no? De hecho, hay un cuento que se llama El Perro Rojo, que habla precisamente del sexenio de Peña Nieto, por ejemplo. Entonces, te digo, generalmente abordo muchos temas desde lo histórico, lo actual, bueno, para esos años, lo que la gente comenta, ¿no? Que tiene veracidad. Sí. Relatos ahí bizarros de la Ujú. gente también. Eso sí, bastante. Hay unas cosas muy simpáticas, ¿no? Porque, pues, de hecho, las personas
ahora sí, comunes también somos personajes, entonces imagínate, ¿no? Todo lo que hay en la vida de cada uno. Sí, justo últimamente he estado pensando justamente eso que estás diciendo, como, pues es que cada persona sí es un personaje, o sea, vive cosas y a veces son cosas bien cómicas o cosas tristes y son historias, pues, de nosotros Sí, los todos personajes. tenemos un bagaje literario en nuestras propias vidas, entonces imagínate, o sea, si alguien, de hecho con Sabine Schutze, que tuviste la oportunidad de entrevistar la semana pasada, creo, somos muy buenos amigos. Ella dice mucho de que todo lo que me digas será motivo de un cuento. Entonces, sí, o sea, es así. Sí, es así. Así es. O sea, todo lo que a veces escuchamos, vemos el comportamiento de las personas, pueden ser artificios para crear un personaje y una historia, ¿no? Así es, todo es material para Sí, todo, todo, historias. todo, todo. Ujú. Excelente, me encanta. Y bueno, entonces, Ah, esos dos son de relatos. de relatos completamente. Y luego me surge una inquietud, porque pues, obviamente yo no tengo formación como poeta, ni siquiera me nombro como tal, pero veo la manera en que la poesía tiene la capacidad de decir las cosas a la brevedad, ¿no? O Mm, sea, de ser breve pero conciso. Y es un ejercicio que realmente es súper complicado. De hecho, yo te lo digo sinceramente, no es algo que domine, pero me gusta mucho indagar en él porque hay musicalidad, hay, hay precisión, hay contundencia. Entonces, no sé, este primer poemario, bueno, yo le llamo reflexiones poéticas, porque los poemas yo creo que son para gente ya de otro nivel. 30 días de octubre. Tuve la fortuna de publicarlo con una editorial de Jalisco, mm. que de hecho me abrió las puertas para presentar en la FIL de Guadalajara. Entonces, para mí fue un Ah, paso muy importante. Os digo, con mis dos primeros libros, en el 2016 que salió de Raíz Sinistra, tuve la oportunidad de presentarlo en la FIL de Minería del 2017. Entonces, mi primer libro y mi primera feria internacional. Pero para el falso Apeiron, desgraciadamente entramos en el momento de la pandemia, entonces todo se detuvo, ah, todo sí, se todo detuvo. se paró. Ujú. Digo, participé en algunas ferias aquí locales en Querétaro, pero pues, de ferias internacionales, pues no tuve la fortuna por este acontecimiento que pues, a todos nos encerró, ¿no? Y que de hecho todavía seguimos viviendo secuelas, ¿no? Entonces, con 30 días de octubre, que bueno, un ejercicio muy interesante, ¿sabes? Porque al yo no ser ningún experto en la poesía, me formulé un proyecto tal vez ambicioso, pero que quise llevar a efecto. Es decir, durante 30 días del mes de octubre, en esos 30 días, generar una idea poética cada día de algo que viera, que viviera, que me platicaran, o sea, que tuviera diferentes fuentes, pero que tuviera algún impacto para mí en ese día. Ya sabes que luego lo vivimos el presente y de repente dices, en la noche, no sé, de hoy, lunes, ay, recuerdo que me pasó algo en la mañana. Pues eso que me pasó, que me impactó o que hizo que mi memoria se quedara ahí, era lo que yo buscaba para poder generar una reflexión poética. Y así lo hice durante 30 días. Encontrar esas ideas y ya en el mes de noviembre dedicarme a generarlas como tal, ya con cierta forma, y ya después para publicar con esta editorial que se llama Temasini. La señora Alejandra Olvera, que fue mi editora, ella me ayudó muchísimo porque obviamente pues yo entré en frío por completo a estas cuestiones Mm, poéticas y ella me dio una fórmula para hacerlo un poquito más. eh, Digo, el primer libro es muy abstracto porque también es muy onírico, ¿no? Pero por lo menos ella me ayudó a darle una estructura más coherente, lo cual mm, agradezco. Eh, la finalidad de alcanzar este proyecto, de realizarlo, porque se fue algo titánico, sobre todo en la cuestión de la disciplina, ¿no? De meterte un día y generar una idea. Pues me llevó a presentar el libro en la FIL de Guadalajara en 2021 en un salón, cosa que digo yo lo digo con mucho orgullo porque ese año casi ningún, creo que nada más fuimos dos escritores formados en Querétaro que presentamos en esa fila en un salón, el maestro Gabriel Vega Real y yo. Entonces, imagínate, ¿no? Ya el próximo año, en el 2022, se dio un boom bastante bueno por parte de Secretaría de Cultura e nos invitó a varios escritores a su stand a presentar nuestras obras, ¿no? Pero en el 2021, después de la pandemia, regresar a la actividad normal, bueno,
lo que suponíamos normal, pues fue para mí muy interesante por el hecho de alcanzar pues digo, para mí sí es un logro, ¿no? Porque Claro, sí, sí, sí. no todos los escritores se pueden presentar en un aula, ¿no? Y sobre todo por lo que esto implica, que llenes el aula, o sea, que gente te vaya a ver, te vaya a escuchar. Entonces, fue un experimento muy interesante y se lo debo todo a la señora Alejandra Olvera, que a través de su editorial Temaziri, pues dio pauta para que esto sucediera. Pues sí, es un gran logro, la verdad. ¿No te dio nervio o algo así? ¿No estabas Ah, claro, nervioso? ¿No? absolutamente, yo todas las presentaciones entro nervioso. Ya como cuando va avanzando ya se van quitando, pero y más ahorita, por ejemplo, que tenemos una dinámica muy padre con varios colegas, incluida Sabine Sturze y Alejandra Camposeco, con su novela histórica, muy buena su novela, de Virginia Tlatelolco. Yo musicalizo una lectura. Entonces, igual, o sea, aparte de presentarlas, que es maravilloso porque es un material de muchísima calidad, el hecho de interpretar algo acorde a la historia tiene su gracia y su chiste. Entonces, obviamente, pues entró súper nervioso siempre, ¿no? Entonces, pero ya conforme va avanzando la presentación o el conversatorio, pues el nervio va bajando. Sí, y pues te vas acostumbrando, ¿no? Porque luego vas a tener más presentaciones y más, pues van a seguir las presentaciones, entonces como que se va relajando, ¿no? Ya de alguna manera sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Digo, siempre agradecemos que hemos tenido públicos muy dinámicos. Ujú, A veces, de hecho, también tiene que ver mucho cómo lleves tú la presentación. mm. Y eso ayuda a que también el público se involucre. Entonces creo que llevamos una presentación bastante dinámica y amena, y eso hace ver que, bueno, sobre todo el asistente, el público, no nos vea como este escritor o este estereotipo de escritor inalcanzable. No, al contrario, es algo que Ándale, queremos sí. romperlo. O sea, la verdad, eso da flojera. Entonces, no, Sí, la única aportación que tenemos, si quieren llamarlo especial, es que escribimos, pero pues somos seres humanos. Antes que nada, somos personas, somos seres humanos nada más con esta virtud trabajada, porque se trabaja, o sea, no sale así de la nada, no, esto es ujú. más trabajo que inspiración. Entonces, el hecho de poder formular una dinámica así cercana con el público, yo creo que también al asistente lo hace más perteneciente y vamos, pues nos preguntan más cosas, participa, se Ajá, involucra. sentirse en confianza, ¿no? No empezamos a perderlos de que de repente ves a la persona de X persona en primera fila sacando el celular o ya cerrando los ojos, o sea, tratamos de Mm, que sea algo diferente, ¿no? sí, pues sí, me encanta eso, que como que sean cálidos con las personas que van a verlos, ¿no? Como, sí, que puedan conectar, aparte de que conecten con tu obra, pues también con el autor y que se conozcan como humanos, ¿no? O sea, que todos son humanos y pues sí, crear esa confianza de diálogo, ¿no? Ah, Está, claro, está claro. padrísimo, así debería de ser siempre. Sí, ojalá que, digo, porque luego sí nos ha tocado colegas de que hablan de su obra y de repente ya me perdieron, ¿no? Y ya empecé a contar Mm, lobos, ovejas y demás, ¿no? Entonces, sí se tiene que ser más amena las presentaciones, sí. definitivamente. Y tus poemas entonces, los tienes como, ¿cómo son? ¿Son prosa? ¿Le pusiste ahí, Son reflexiones poéticas. Fíjate que con 30 de octubre, lo he de confesar, mm, yo aprendí a tocar la guitarra también de forma autodidáctica, bueno, primero gracias a mi amigo Saúl, de la preparatoria, que fue el que él toca muy bien la guitarra. Entonces, él amenizaba nuestros encuentros preparatorianos en las tardes en las que no había clases, pues él sacaba la guitarra y entonaba canciones de Silencio, de Caifanes, de mm, todo el rock en español, ¿no? Que nos llamaba la atención en aquellos años. Y me empezó a llamar mucho la atención, te digo, por la cuestión de la musicalidad, ¿no? Que también experimenté en las lecturas. Entonces le digo, Saúl, enséñame a tocar la guitarra. Me dice, sí. Y él con su paciencia, y porque aparte es un gran amigo, me dice, mira, pon tus deditos aquí en los trastes, sobre las cuerdas, eso se llama tal acorde y así, ¿no? Y ya después me soltó y yo lo demás lo aprendí por mi cuenta, ¿no? Ya de órale, forma autodidacta. Así digo, tampoco no, me falta mucho por aprender, o sea, la guitarra es infinita, o sea, la verdad, cada vez que aprendo algo a estas alturas, me maravillo porque no, o sea, la música es de las mejores cosas que tenemos como humanidad. Entonces, con 30 de octubre intenté musicalizar los poemas.
Mm. Fracasé por completo. O sea, fracasé. No pude hacerlo. Tal vez yo no estaba en ese momento en la sintonía ideal. Hacía falta trabajo, claro que sí. Hasta que vino Hojas Libres, que es el tercer poemario. Hasta ese momento musicalicé poemas de 30 días de octubre y Apología a un Olvido. Hasta ese momento. Órale. Ujú. O sea, tuvieron que pasar 2 poemarios más para que yo pudiera Sí. tener tal vez la habilidad, la paciencia, el trabajo para poder hacerlo. Y mira, con 30 de octubre, bueno, ya te he comentado cómo es la concepción de estas reflexiones poéticas. Y con la Apología del Olvido, en algún momento platicando con alguien, con una amiga querida de Guadalajara, con Fabi, eh, cuestionábamos mucho estos recuerdos que queremos dejar de lado, ¿no? Sobre todo hablando pues, de situaciones tal vez, relaciones afectivas, ¿no? O Ujú, relaciones de amistad. De repente, por alguna circunstancia, ya no prosiguieron, ¿no? Por cuestiones de la vida, ¿no? ujú, Que a veces se decide, simplemente a veces ya no se quiere, o sea, ¿no? Pero de repente llega un momento, precisamente la misma vida, en la cual te llega este recuerdo de esta persona, de ese momento, y es grato recordarlo, ¿no? Inclusive hasta luego te llegan interrogantes, decir, ¿qué se habrá hecho? ¿Qué será de su vida? Y etcétera, ¿no? Entonces, este libro más va por ese lado, de conservar estos recuerdos que en su momento fueron muy importantes y que no están destinados al olvido, ¿no? O sea, a pesar de que a veces queramos olvidar, son cosas que disfrutamos mucho en su momento. Entonces yo creo que tienen un lugar especial en nuestra vida y merecen esa evocación. Entonces ujú. estas reflexiones poéticas van por ese lado, evocar estos recuerdos que intentamos olvidar, pero que siguen siendo muy importantes en nuestra vida, ¿no? Que inclusive cuando los recordamos, nos hacen sonreír, nos hacen evocar el momento, lo volvemos a vivir. Entonces, Ujú. va por ese lado este poema. Bueno, estas reflexiones poéticas. Sí, a lo mejor como una nostalgia que, no sé, es que hay nostalgias, no sé, están bien raras las nostalgias. Hay nostalgias que se sienten bien y otras que te duelen así bien feo, pero también se sienten bien, ¿sabes? Como que es un sufrimiento placentero, no sé, es raro. Sí, sí, es a lo que me refiero. O sea, a veces los queremos olvidar, pero porque Ujú. son inclusive memorias no trabajadas, ¿no? O sea, Mm, sigue doliendo porque las dejaste ahí, en ese punto. Entonces, es bueno, y bueno, parte de la idea de estas reflexiones poéticas es evocar esto, pero también ya trabajarlos, porque ya estamos en otra etapa, ¿no? Entonces, sí, al principio puede llegar a doler, pero después, ya con esta dinámica, pues simplemente puede llegar la remembranza, el recuerdo y sonríes. claro, que fue algo que, pues, que viviste y que es parte de ti, de tu historia, ¿no? Ujú. De alguna manera, y que, pues, ¿para qué esconderla o querer evadir ese recuerdo, ¿no? Si estuvo ahí, nos enseñó también algo de lo que ahora somos o algo Exacto. aprendimos, ¿no? De ahí. Sin esa vivencia, no seríamos lo que somos ahora, Ajá, exactamente. ¿no? No hubiésemos aprendido lo que necesitábamos aprender para ser quienes Ujú. actualmente somos. Entonces, por eso, esa fue, con esta conversación con Fabi, llegar a esta concepción de estas reflexiones poéticas, ¿no? De que creo que sí es importante no dejarlos ahí, sino trabajarlos, para después ya cuando otra vez vuelvan a salir en tu presente, pues ya sea de forma diferente, decir, aprendí algo, posiblemente la vivencia que tuve fue extraordinaria, no pasó a mayores o no, o tal vez no se consiguió lo que se pretendía, pero fue bueno, ¿no? En algún momento Ujú. fue bueno. Entonces, dejarlo así, como tal, con esa grandeza. Pues suena muy bien esa temática de ¿No? poemario. Ujú. Entonces, Y van tres poemarios. bueno, ahorita referidos llevamos dos, el 30 de octubre y Apología no olvido. Y luego Ah, llega Hojas Libres. ujú, Hojas Libres es un concepto muy, muy especial para mí, porque también he perseguido, aparte de la creación en solitario, también la colaboración, ¿sabes? O sea, he tenido la fortuna de encontrar personas que también creen que la colaboración vamos, resuelve muchas circunstancias y es un aprendizaje brutal, ¿no? Entonces, con Hojas Libres, convoqué al proyecto a Eric Ortiz y Alejandra Hoyos, queridos amigos míos, y les propuse esta idea de hacer unas reflexiones poéticas
juntos y publicar, ¿no? Tomando en cuenta que los conozco a ellos de un tiempo, por ejemplo, con Alejandra tomamos el taller al mismo tiempo que con Roberto Cuevas. Ella fue mi compañera de taller. Y con Eric fuimos compañeros de artes marciales, entonces tenemos ahí una anécdota muy particular porque yo conocí a Eric cuando él barrió conmigo todo un suelo, porque ahí me mantuvo en el suelo durante todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, siempre volvió con eso, porque fue mi manera de conocerlo, ¿no? Nos dimos unos trancazos primero antes de conocernos. Qué Muy, particular. muy divertido. Y luego me doy cuenta que él tenía la inquietud de comenzar a escribir y le llamó mucha atención cómo era mi dinámica para proyectar mis libros, cómo me proyectaba a mí mismo como creador. Y yo le sugerí un taller para que pudiera publicar su primera obra. Entonces, ya viendo que él empezaba a avanzar de una forma muy, muy buena en la creación de sus obras, fue cuando me animé a decirle, pues vamos a hacer algo juntos. Y juntamos a Ale, ¿no? Ale es extraordinaria también como narradora, extraordinaria como poeta. A ella sí la considero poeta, la verdad es muy buena. Y les propongo esto de crear hojas libres y ambos me dicen, sí, le entramos. Órale, pues. Y entonces la temática fue abierta, o sea, no pusimos ninguna restricción, dejamos que todo fuera libre, precisamente como hojas libres, que fuera libre, que se hablara de nuestra cotidianidad, de nuestra búsqueda del ser, de nuestros miedos, de todo, o sea, de lo que somos, ¿no? Vamos a armar reflexiones poéticas de lo que vivimos. Y es así, con esa sencillez, así nació Hojas Libres. Y fue padrísimo porque no tuvimos que juntarnos así en una casa o irnos a algún lugar para poder tallerear, sino todo lo hicimos virtual. Todo fue muy rápido, de hecho. Mándeme sus textos, cómo van, los revisamos, se los paso a mi editora para que vea la línea que vamos agarrando, que ella nos haga las sugerencias, las correcciones, y órale, ¿no? Ya nos juntamos ya para nada más hacer la última revisión y de ahí mandamos imprimir. Y mira cómo son las cosas. Recuerdo con mucho gusto esa experiencia porque presentamos en un salón de la FIC precisamente en el 2023. Y estábamos la señora Alejandra Olvera, nuestra editora, y nosotros tres ahí al frente con, con sala llena. Eso sí me impactó, o sea, sala llena. Entonces, sí, estuvo muy padre la experiencia porque ahí fue la primera vez que me animé a tocar mi guitarra para musicalizar lo que Eric ya le habían creado y ver cómo el ambiente cambiaba a través de la musicalidad. Entonces, fue una experiencia muy padre, la verdad, muy, muy padre. Qué emocionante. Wow. Sí, Órale. eso fue en el 2023. De hecho, Ay, es muy curioso porque en un boletín que salió aquí en Querétaro con una organización que nosotros no íbamos por parte de ellos, sino íbamos por parte de Temacel Editorial, nos pusieron a nosotros de portada. súper. Está bien, nos agradece, ¿no? Pero nosotros íbamos por parte, ¿no? Pero está bien, íbamos representando a Querétaro, digo, es válido, ¿no? Oye, Pero qué padre experiencia. Sí, me imagino, o sea, la claro. sala llena y animarte a tocar la guitarra. No, No, pero padrísimo. aparte luego los de sonido me dijeron, traes guitarra. Ah, Ahorita armamos todo. Dije, no, pues dije, ay, estos ya tienen experiencia. Entonces, no, fue una dinámica muy, 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 muy linda, ¿eh? O sea, la verdad, el hecho fue una parte de mi familia que radica en Guadalajara, también de Eric y de Ale, fueron personas desconocidas también que inclusive por medio del Facebook y de nuestras redes sociales empezamos a invitar y llegaron ahí. Entonces, estuvo muy bien, o sea, la verdad fue algo muy, muy, muy grato, inesperado, porque siempre vas con la incertidumbre, ¿no? De que vas a presentar un libro, y dices, pues, o sea, ¿quién me conoce? O sea, ¿quién nos conoce? ¿Y quién va a estar, no? Y nada más de repente, pues después de los primeros ensayos, ya el momento que está a la hora de que se abran las puertas para que ingrese la gente, va entrando gente, 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 se va llenando y tú así de, órale, órale, y ahí empieza el nervio. Y la verdad se puso muy, muy padre, ¿no? Hicimos una dinámica, también te digo, para poder captar al público en el cual yo leí poemas de Alejandro y de Eric, y Eric leyó poemas míos y de Ale, y Ale de Eric y míos. Y luego aparte veníamos de una dinámica linda porque en el stand de la Secretaría de Cultura habíamos presentado la obra de Ale.
se llama Nido, que es un libro de relatos muy bueno, y ella nos pidió a Eric y a mí que se lo presentáramos, entonces también fue, o sea, estuvimos todo el día juntos, entonces esta experiencia, la verdad, es muy, muy buena, ¿no? Ay, qué Muy, muy padrísimo. Sí, buena. sí, me imagino como, pues compartir parte de ti, más con tus amigos, no sé, qué padre, el sueño. Sí, y luego aparte, pues ellos escriben muy bien, pues. Mm, Bueno, para mí escriben muy bien. Entonces, el hecho de colaborar con ellos, pues fue un proyecto redondo, ¿no? De hecho, todavía hay la inquietud de volver a trabajar juntos, nada más que ahora que las agendas ah, que se que acomoda. alguien que se acomode para poder hacerlo, pero ahí está, o sea, ya como primer ejercicio nos gustó y la verdad, pues trascendió en su momento ahí en Guadalajara y nos fue muy bien, o sea, yo de hecho ya de esos ejemplares tengo muy poquitos de hojas libres. Mm. De hecho, aquí en casa creo que tengo dos y los demás están en librerías, o sea, ya volaron. Ojalá se pueda de nuevo crear esa experiencia y aquí en Guadalajara para ir. Sí, 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 Bueno, claro, me claro, toque sí, ir. sí, sí. De hecho, nos vamos a invitar a la presentación que vamos a tener porque ya estamos agendados Ah, para sí. este fin. Ah, Yo presento, mira, hago el comercial, invitadísimo. Presento el 7, el domingo 7, el día del amigos. cierre, a las 4 de la tarde en el stand L42. Voy a presentar bajo otra mirada. Ok. Ah, perfecto, para estar ahí también al Sí, pendiente. sí, 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 para que vayas, invitadísimo. Sí, sí, ahí estaremos. Bueno, y bueno, seguimos ahora Sí. con... Y después de ahí me aventuré a hacer libro de relatos, el de Anacrónica Centuria. Ujú, Digo, el libro tiene una historia muy particular, porque nada más se imprimieron pocos ejemplares para la Feria Internacional de aquí en Querétaro, que nada más ha tenido dos ediciones. Ahorita está pospuesta por cuestiones de logística y de dinero aquí en el estado, pero lo hice precisamente para poder participar en esa feria. Los relatos son netamente fantásticos, pero ahí sí abunda mucho la locura. O sea, y ahí sí también no me permití, no tuve ningún límite. De hecho, sí me han dicho que la temática es pues, mucha locura, ¿no? Mucha imaginación, ¿no? Entonces, ok. digo, yo disfruté mucho a hacerlo. De hecho, leí un relato que se llama La venganza de Sofía allá en Cuba, Ujú, y una maestra cubana de teatro y narrativa que se llama Lidia, le encantó. Y de hecho, tengo mucha comunicación con ella a partir de eso. Entonces, yo creo que digo, dentro de toda esa locura, creo que hay algo bueno que le gusta a la gente, ¿no? Sí, siempre hay cosas padres dentro de la locura. Sí, 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 claro. Aparte es un tema muy bueno. O sea, sí, abordas todo ahí, sí, todo sale, entonces, y no tienes límite. Entonces, es muy divertido. sí, tiene mucho que dar ese tema. Sí, Eh, cosas a lo mejor oscuras y cosas de luz también, ¿por qué no? De todo sí, sí, tiene. de todo hay, sí. Entonces, sí fue muy divertido hacerlo. De hecho, también jugué mucho con los títulos, por ejemplo, con Anagnórica Centuria, pues también anagnórica viene dado de la anagnórisis, ¿no? Entonces, Ujú, son conceptos que vengo arrastrando desde el falso apeiron, entonces, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que estos filósofos hayan podido crear un nombre determinado para nombrar ciertas cosas o ciertas actitudes en los hombres. Y bueno, vaya, o sea, para mí siempre ha sido también fuente de trabajo, fuente de inspiración para poder crear algún relato. Y lo hice con este libro. Y ya de ahí brinco a Bajo otra mirada, que regreso a las reflexiones poéticas, pero aquí cambio de editorial y ujú, caigo en las manos, muy buenas manos de Editorial Ebrí, es una editorial en Ciudad de México, que también me ha dado la oportunidad de, con su invitación, de ir a muchos lugares, de pisar varios foros. Ana y Juan Carlos son gente maravillosa en el trato hacia el autor. Es algo que yo agradezco mucho, ¿no? Porque siempre el hecho de sentirte bien en una casa editorial, pues es muy importante. Y llámese la cuestión de corrección, comercialización, invitación, o sea, logística, todo, gestión, todo, me ha parecido bueno, ¿no? Entonces, con ellos estoy muy agradecido por la oportunidad. De hecho, cuando se enteran que voy a presentar Bajo otra mirada a Cuba, me apoyaron.
para realizar el viaje, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el viaje lo solventamos nosotros, no Claro. íbamos por parte de, no recibimos ningún tipo de apoyo, tampoco lo solicitamos, bueno, sí solicitamos uno, pero por cuestiones de tiempo pues no se pudo llevar a efecto, entonces pues, todo corrió por nuestra cuenta. Y cosa que también agradezco que haya sido por nuestra cuenta porque realmente disfrutamos muchísimo el estar en La Habana, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de presentar Bajo otra mirada, junto con las obras de Sabine Schutze y de mi amiga Yadira Cruz. Nos fuimos los tres. Estuvimos 7 días en La Habana, viviendo la FIL, y percatarnos la forma en cómo el pueblo cubano vive la literatura, para nosotros tuvo un impacto, que todavía inclusive en estos momentos, yo en lo personal, todavía no sé cómo sacarlo. No sé todavía cómo hacerle justicia a todo lo que vivimos, porque es impresionante el talento que hay, ¿no? Además, la cuestión de la solidaridad que viven los cubanos, sobre todo las personas dedicadas a la literatura, es grandísimo. O sea, a mí me impactó el nivel de colaboración que tienen, el nivel de compañerismo y de ser buenos colegas que tienen. O sea, pueden tener sus cuestiones críticas, como en todos lugares, pero lo hacen de muy buena forma. Siempre con la idea de que la persona, el poeta narrador, mejore. Entonces, además la FIL de La Habana siempre está dedicada a una personalidad literaria en vida, que vive, no a una persona que ya trascendió. No. Eso también impactó porque tuvimos la oportunidad de estar en los homenajes de las personas a las cuales se dedicó la feria, de conocerlos. Y en el caso del autor Lemus, él ni siquiera habló en su homenaje, dejó que sus alumnos hablaran. Órale. Si él mismo lo dice, si hay algo importante de mi obra, es la escuela que estoy dejando y mis alumnos dan constancia de ello. Entonces, sus alumnos leyeron e improvisaron poemas, eh, leyeron poemas de él, o sea, fue una fiesta completamente diferente a la que nosotros vivimos aquí en México. ¿Ya? Esta cuestión de la escuela, de homenajear a la gente en su completa valía, nos dejó muy impactados. Además, el trato fue maravilloso. Maravilloso, todavía puedo decirte que cuento con la amistad de Jorge García, de Yadrán Carbonell, de Adriana Pino, de Iracema Cruz, o sea, gente con unas tablas poéticas y narrativas que son muy reconocidos en Cuba, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta que la Feria de La Habana no solamente es la Feria de La Habana, es la Feria de Cuba. En esa feria lo mejor de Cuba está presente. Entonces, pues, tuvimos autores de muchísima calidad y con los cuales todavía hablo. Todavía nos escribimos. He tenido la oportunidad de musicalizar poemas de Jorge, de Yadian, de Iracema. Hace poco en la exposición de mi amiga Yadira, que también aparte de ser muy buena poeta, es artista gráfica también, pinta. Eh, Tuvimos la oportunidad de leer poemas también de autores cubanos, ¿no? Para hacerles justicia de lo que hacen, ¿no? Entonces, imagínate, todo eso es un tesoro muy valioso. Ay, qué padre la compañía, ¿no? Y el apoyo de, pues, de escritores que se apoyan mutuamente, debe ser muy padre. Órale, no sabía que eso podía existir. Es Bueno, que, una comunidad así tan acogedora. mira, en teoría se habla mucho de ello, ¿no? En teoría, sobre todo aquí en México, pero al final, desgraciadamente, los ejercicios siempre vienen a ser individuales o entre dos, tres personas, ¿no? Entonces, de repente vivirlo en otro país, en otro contexto, en otro régimen, porque el socialismo es un régimen eh, con sus cuestiones, les digo, bastante burdas, ¿no? Y dolientes también. Y aún así, a través de eso, encuentras artistas, escritores cubanos con una capacidad personal y creativa, y te digo, con una solidaridad entre ellos brutal. Entonces, es algo que nosotros no habíamos experimentado, que no vemos aquí en México, porque aquí, mira, tal vez lo que voy a decir no sea de tal agrado, ¿no? Pero tenemos cierto privilegio, ¿no?
A pesar de la inseguridad que vivimos y de muchas circunstancias que nos pesan como país, híjole, no terminamos de coaccionar como pueblo, como comunidad, algo nos falta, siempre nos falta, ¿no? Hay muchos egos involucrados. Por eso yo te comentaba esta parte de la colaboración, porque para mí sí es importante esto, porque yo lo veo como una manera más dúctil del aprendizaje, ¿no? O sea, y también de permear calidad. O sea, si hay calidad, pues ¿por qué no diseminarla entre nosotros? ¿Por qué guardársela a una persona más? ¿Por qué Claro. no retarnos en el sentido de la mejora, ¿no? Por ejemplo, y eso yo lo veo ahorita, sí lo veo con Alejandra Camposeco, con Sabine Schutze, con Yadira Cruz, con Héctor García, con Andrea Luna. O sea, y te puedo mencionar varios de aquí de Querétaro que lo llevamos a efecto o intentamos llevarlo a efecto, Carlos Campos, por ejemplo. Entonces, a veces nos hace falta, te digo, esta parte de realmente ser un poquito más disciplinados, pero está, al principio ahí está, ¿no? Nada más falta que ya nosotros nos metamos de lleno. Pero para mí siempre ha sido una cuestión muy importante y lo veo reflejado, te digo, en mis obras, ¿no? Ahí está Hojas Libres, por ejemplo, una colaboración. Ahí está de Berlina Tatelol con una coautoría entre Alejandra Caposeco y Sabine Fixer. O sea, tratamos de romper la cuestión de las antologías, que luego participan varios autores, pero realmente el trabajo sigue siendo individual, ¿no? Tú mandas tu texto, te lo revisan, lo editan en conjunto con los demás relatos y ya, y llegas al producto terminado sin saber qué escribió la otra persona, a menos que tengas comunicación con ella y te compartas los trabajos, ¿no? Para generar opinión, perdón, generar un poquito más de mayor calidad y corrección y demás, ¿no? Eso. Pero al final de cuentas, las antologías que luego se dan aquí en Querétaro, en México en general, no vienen nada así, ¿no? Siguen siendo ejercicios individuales que luego nada más llegan a un compendio general, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Entonces tratamos de romper eso, al menos con la gente que te menciono, ¿no? Trabajar un poquito más en el contexto grupal para que la calidad se incremente, ¿no? Porque siempre va a haber, digo, todos tenemos vertientes diferentes y enseñanzas diferentes, metodologías diferentes, Claro, sí, sí, pero sí. luego aprendemos mucho más cuando trabajamos así, entre nosotros. Yo he aprendido mucho de Sabine Schutz, sigo aprendiendo de Alejandra Camposeco, aprendo de Yadira, aprendo mucho de Héctor, de Luna, o sea, eso me gusta mucho. No me puedo quedar nada más con lo que yo pienso, porque de por sí la Sí, cosa, no. entonces, la cosa aquí anda muy brava, entonces, imagínate, ¿no? Sí, claro, pues sí, el aprendizaje es compartir con los demás experiencias, conocimiento, opiniones, eso es el aprendizaje, Y es eso es. compartible, no es a partir de un liderazgo de alguien, ¿no? Es a Ajá. partir de todos, generarlo entre todos, generar también los espacios para poder utilizarlos y que nuestras obras se den a conocer. Eso es, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo también ahora. Carla Verástegui, que también es una importante comunicóloga aquí en Querétaro, ha hecho con nosotros al generar un concepto que se llama Voces Exiliadas y que nos da la oportunidad de colaborar en un periódico de bastante demanda aquí en Querétaro que se llama el AD, ¿no? Entonces, todos nosotros escribimos en ese periódico y nos compartimos nuestras columnas y nos leemos y damos nuestras opiniones al respecto, y eso está padre. Eso genera, te digo, esta parte del contexto de aprendizaje y también de que vemos el panorama hacia una mejora de nuestra narrativa, ¿no? Así es. Y Héctor, ¿tienes proyectos a futuro, otros libros que tengas aquí pensados o que ya estés Y, empezando? de hecho, tenemos una antología precisamente con Sabine y con Yadira. Ah, Esperemos el próximo año ya salga a la luz. Ya están los relatos, nada más falta hacerle algunas correcciones, pero ya están. Los relatos ya están ya en un documento. Ese es uno. Obviamente tengo un interés muy grande de empezar a escribir novela, aventarme mi primera novela. He escrito, te digo, reflexiones poéticas, cuento, microrelato, también tengo varios. De hecho, tengo una mención honorífica en Argentina por hacer un microrelato. Me quedó una antología allá en la biblioteca de José Ingeniero, se llama, en Zárate, Argentina. Y sí me gustaría empezar con la novela. Yo tengo algunas ideas, nada más falta la parte de la disciplina para empezar a escribirlas, pero sí, ya, por lo menos esos dos proyectitos ya en puerta. Y digo, ahorita
gracias al taller de Alejandra Camposecos estoy escribiendo cuento y pues hay algunos también que por ahí igual en su momento pueden ser publicables, ¿no? Pero hay que trabajarlos. Ujú. ¿Tienes algún género que te guste más o te gustan por igual todos? ¿O hay uno que disfrutes más? Disfruto de todos. Sí, Sí. ahorita te puedo decir, antes, por ejemplo, cuando pasé del cuento a la reflexión poética, te hubiera dicho, no, ahorita prefiero la reflexión poética, me quedo ahí un rato. Ahorita que regresé al cuento, ya digo todo de una vez, o sea, todo lo disfruto. Sí, la verdad, todo me llena. Es importante también el hecho de que estar en diferentes géneros, porque así también no se te acaba la cuerda, ¿no? O Ujú, sea, sí. no hay bloqueo ni nada, siguen las lecturas, siguen las conversaciones con los amigos, entonces, vamos, seguimos generando. De hecho, también tengo un proyecto para más adelante de sacar un disco con algunas composiciones mías, también ya se está trabajando, entonces, digo, hay varias cosas ahí en puerta, ¿no? Que están cocinando. Bueno, sí, que ahorita estoy pensando, también depende como que lo mismo con la lectura, como que a veces te antoja leer más una novelita o a veces tienes más ganas de leer poesía, a lo mejor es lo mismo con la escritura, ¿no? Y es la inquietud, Mm. la inquietud te da en ese momento. Ujú. Y Y eso me lo ahorita mencionaste que compones, haces canciones, letras, también Y escribes. de hecho, te platico, tenemos un dueto que se llama Disidentes con Yadira Cruz, con mi amiga Ajá, Yais, sí, sí, sí. que ahorita estamos enfrentando canciones de su autoría. Mm. Está muy padre el proyecto porque tenemos una dinámica muy especial. Ella me manda la idea, así en audio, sí, entonación y letra, y yo ya le pongo la música. Así Mm. respetando cómo me la manda, yo le intento, o sea, realmente me concentro así a fondo para respetar cómo me la manda y ver si funciona. Entonces, ya llevamos 3 canciones hechas, ya las hemos presentado. Una de ellas, Lejos de mi lado, la presentamos en La Habana, Cuba. Mm. O sea, fue, sí debo decirlo, la verdad sí fue de impacto, porque a pesar de que no teníamos tantos ensayos, porque de hecho yo no me llevé guitarra a La Habana, tuve que pedir una persona ya a nuestros queridos amigos músicos, que son los músicos fenomenales, fantásticos. Eh, teníamos que dar unos ensayos de la canción. Entonces allá nos aventamos en un foro padrísimo que se llama la UNED, ahí en La Habana, donde estaban todos los poetas, acaban de ellos de declamar sus poemas, habían hecho un performance padrísimo, y ahí vamos a cantar esa canción, con todo el nervio del mundo. Y padrísimo, o sea, la verdad, al parecer sí fue de su agrado, porque al día siguiente, creo que al día siguiente o 2 días después, Mm. sin estar en el programa de actividades, nos invitaron a participar en Casa de Alba. Así dijeron, nuestros colegas mexicanos traen canción, traen música, traen poemas, traen narrativa, para allá. Ok, sí, lo recibimos con gusto. O sea, fuera del programa, conseguimos otro foto. Entonces, Guau. Ay, qué padrísimo. O sea, ese recibimiento, ¿no? Qué bonito. nos trataron de forma espectacular. O sea, yo no encuentro otra palabra. O sea, la verdad es, vivir La Habana en Cuba es, tiene un sabor diferente. Es un contexto diferente, como ya he mencionado, ¿no? Pero el hecho de hacerlo también con música, o sea, la dinámica, de hecho, gente que se dedica a la música ya nos dijo, es que nuestros colegas mexicanos traen una dinámica muy interesante con lecturas y música, hay que escucharlos, ¿sí? De hecho, con Iracema Cruz, Iracema, déjate platico un poquito de ella. Iracema es una poeta muy reconocida ahí en Cuba, aparte es actriz de teatro, entonces sus poemas se los echa de memoria, todo de memoria. Mm. Entonces, imagínate, y aparte pues sí, vamos a irlos actuando también, los siente, ¿no? De forma orgánica los expresa. Entonces, ella me dijo, ya cuando estábamos aquí en México, tengo un contacto con ella, me dice, oye, Héctor, yo creo que sí que le deberías empezar a tomar en serio. Palabras de ella, creo que te lo debes de tomar en serio. Tómate las clases, formula bien tu proyecto, porque hay mucho para que puedas lograrlo. Yo lo que te digo, prepárate, porque lo que traen es muy interesante y puede tener muchísima calidad. Y lindo de ella, Qué y lindo de emoción. ella. Sí, para mí fue muy, muy motivante, la verdad.
Sí. Héctor, dinos si tienes alguna presentación, bueno, ya nos dijiste que en la FIL próximamente, este, alguna otra por ahí o por el momento nomás en la FIL, que ya mero es. Eh, tenemos una, sí, un plan ya, porque ya está. Nada más sería terminar el día, pero viajamos a Misantla del 18 al 20 de diciembre, a la Filemi de nuestro querido amigo Pepe Cantellano, que también es un tipazo, Pepe Cantellano es un promotor cultural. Es alguien que a través de internet, de su plataforma, ha creado una comunidad muy sólida. Y, y esta Filemi es idea de él. Y ya en su tierra natal, que es en Santa Veracruz. Entonces vamos a estar del 18 al 20 allá. El 18 presenta a Sabine y Alejandra, y yo presento el 19 allá. Entonces, pues va a ser 2 días de presentaciones y aparte pues reunirnos con amigos, colegas que se ha generado a través de la plataforma de Noches de Lectura, como Richard Rodríguez, el mismo Pedro Cantellano, Aileen, o sea, Lorena Vizcaíno, gente de Lorena Vizcaíno de Estados Unidos. Entonces, van a venir gente de diferentes lados para poder convivir en esta propuesta tan linda que tiene Pepe, y vamos a vivir la literatura ahí en Misantla. Entonces, el 7 de diciembre en la FIL de Guadalajara y el 18 al 20 de diciembre en Misantla de Veracruz. Ahí vamos a estar. Ok, muy bien, Héctor. Y ahora pásanos también tus redes sociales para que pues te podamos contactar, buscar info sobre ti, de tus libros. Ah, y también dónde podemos conseguir tus libros. Y ahorita, por ejemplo, el falso apero lo pueden conseguir en la página de Par3 Editores, es www.par-medio3.com. Ahí pueden encontrar La Raíz Siniestra y el falso apero, todavía están disponibles ahí. Bajo otra mirada lo pueden encontrar en la página de Lebrí, que es www.lebrí.com. Ahí también pueden encontrar todavía bajo otra mirada. Los demás ya están en librerías y a punto de agotarse. Yo ya no cuento con los ejemplares de los demás. Me pueden encontrar en redes sociales como en Facebook como Héctor Alejo Rodríguez, así nada más pongan Héctor Alejo Rodríguez y aparezco en Facebook. En Instagram como Héctor-Ale-Rod, así me pueden encontrar. Y en YouTube como Héctor Alejo Rodríguez Oficial. Esas son Ok. mis plataformas. Ahí en YouTube me imagino que subes pues música. Ahí tengo, hasta ahorita nada más, son 10 reflexiones poéticas que tengo. Y, por ejemplo, las canciones que te he comentado de Disidentes, las puedes encontrar así, pones Disidentes y el nombre de la canción y aparecen en la plataforma. Lejos Ok, de Milagro, Disidentes y así. ok, Es el perfectísimo. teatro. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas venido, bueno, que estemos aquí en virtual, porque pues venido, pues no, pero sí, muchas gracias por estar aquí en el programa. También le quiero mandar saludos a Sabine, también le agradecemos, pues, porque ella fue quien, Sí, pues, nos pasó tu contacto, ¿verdad? Una sí. gran escritora también, muy interesante toda su obra. Y eso, pues, muchísimas gracias, Héctor. Por cierto, Sabine les manda saludos. Dijo, te mandamos Ay, saludos para ustedes. excelente. Un ¿Eh? saludo y un abrazote. Sí, muchas gracias. No, pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad, me la pasé muy bien. Yo creo que cuando está esta cordialidad, las cosas se dan de forma natural. Entonces, muy agradecido por el espacio. Muchas gracias, Héctor. Bueno, y gracias también a los que nos están viendo. Compartan el video. Vayan a buscar a Héctor, a también sus obras, que pues parece ser que están muy buenas, muy interesantes. Y pues nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bye.